Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Gijón votará en enero una propuesta anti-israelí de la izquierda, PSOE incluido. Vuelven los ataques con cuchillo a Israel después de 24 horas en paz. Los judíos del Kurdistán conmemoran por primera vez el aniversario del pogromo antisemita de Bagdad de 1941. Nuevo detenido yihadista en Pamplona, un marroquí que iba a viajar a Siria. Son las noticias que vamos a tratar hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel con la agenda cultural. Empezamos en España. Los grupos municipales de PSOE, Gijón Si Puede e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón llevarán una propuesta al Pleno de enero de apoyo al pueblo palestino y a la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones, conocida como BDS, contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí. Todos ellos han mostrado su apoyo a los imputados por atentado a la policía tras los incidentes ante el Teatro Jovellanos durante una concentración en apoyo a los palestinos, coincidiendo con el espectáculo del grupo israelí Sheketak el 25 de julio de 2014. La concejala de Gijón Si Se Puede, Estefanía Puente, ha indicado que esta propuesta es un apoyo a la paz y, por tanto, a los derechos humanos, ya que no se puede seguir apoyando ninguna iniciativa que viole los derechos humanos. Sí, bueno, aquí hoy todo el día, digamos, las noticias que traemos son un poco especiales y esto es quizás una sensación un poco subjetiva, pero hoy creo que me ha sido muy difícil armar un programa coherente de noticias porque no son las noticias principales y son noticias muy pequeñas, pero que están adquiriendo importancia. Una es otro ayuntamiento que se pronuncia por boicotear Israel. Lo que pasa es que en este caso el tema de Gijón, o Gijón, como se pronuncie, no sé, en Astur, es que más allá de que propongan esta campaña del BDS, en la misma reivindicación van a apoyar un grupo que actuó violentamente contra la policía, boicoteando una actuación de un grupo teatral. Entonces, me parece muy fuerte, o sea, la radicalización que están llevando y que puedan aprobarla en el pleno de un ayuntamiento y encima, y esto es lo peor de todo, que con el apoyo del PSOE. O sea, porque esto no es una reivindicación normal, es una reivindicación antisistema en todas sus facetas. Desde cómo fue la protesta frente al teatro, por qué razones, una obra de teatro que vienen a representar o de danza, no sé lo que era el grupo que vienen a hacer una representación, la vienen a boicotear. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque los actores esos están matando palestinos, si están ahí haciendo una obra de teatro. A mí me parece todo bastante extremo y me parece que es un problema el que tiene el Partido Socialista Obrero Español, que siempre se ha caracterizado por una actitud, digamos, de centro-izquierda, no de extremo-izquierda, ni mucho menos de antisistema, o sea, apoyando estas manifestaciones violentas. Porque aquí el tema es que liberan a los presos que han sido detenidos y todo esto mezclado con palabras como colonización, apartheid, ocupación israelí, que bueno, ya estamos un poco cansados de aclarar los temas que no existen. Ninguna de estas palabras son realmente las apropiadas para describir la situación, porque si fuera una ocupación israelí tendría que haber que Israel se hubiera adueñado de esos territorios están en disputa. Entonces no hay ocupación. Y también van a hablar de la ocupación de Gaza cuando no hay ni un solo soldado, también la van a hablar de ella. Entonces, todo el tema del BDS es que ya está fuera de control. Esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos la semana pasada de que Netanyahu se ofendió porque la Unión Europea había etiquetado a los productos de los territorios en disputa. Aquí ellos se oponen directamente a cualquier cosa que sea israelí. O sea, que cualquier cosa que sea israelí, y siendo Israel el país de los judíos, chicos, estamos muy, muy, muy cerca del antisemitismo. La postura del boicot
aparte, en apoyo al pueblo palestino, es otra mentira, porque los que trabajan en las zonas de los territorios en disputa, en las empresas incluso israelíes o no israelíes, son los palestinos. Lo que están es boicoteando los productos palestinos también, porque no están separados, porque no tienen un país aparte y no se puede boicotear una parte sí y otra parte no. Así que todo esto es bastante disparatado y lo peor de todo es que tiene un efecto contagio. No son el único ayuntamiento que está haciendo este tipo de cosas. También el Cabildo Canario ha tenido una pronunciación, un pronunciamiento de este estilo, y están todos ahora con que lo que mola es quién condena más fuerte a Israel. Parece que es el lema de esta campaña electoral, como que la gran esperanza de los partidos de izquierda es apelar al voto, yo diría, irracional y déjame llamarlo también reptil, porque es un voto instintivo, sin ningún razonamiento, contra Israel. Y entonces de esa manera van a conseguir votos. ¿Y qué van a hacer? Van a apoyar la creación del Estado palestino. Vale, ¿y qué van a hacer? ¿Van a romper los lazos diplomáticos con Israel? ¿Y qué van a hacer? ¿Van a expulsar a los judíos de España porque apoyan a la existencia del Estado de Israel? Es que esto no tiene fin. Cuando uno se pone en plan irracional, pues el camino está trazado hacia la perdición. Vamos a Israel. Un palestino intentó apuñalar este martes a un israelí en el cruce de Gus Etzion, entre las ciudades de Belén y Hebrón, en los territorios en disputa, y fue muerto por disparos de soldados. También un civil resultó herido leve por las esquirlas de las balas disparadas para reducir al agresor. Se trata del primer ataque violento en más de 24 horas después de que un palestino intentara apuñalar a un policía de fronteras en una callejuela de la ciudad vieja de Jerusalén el domingo y fuera reducido por disparos de agentes israelíes en la misma jornada en que otro joven palestino de 16 años murió por disparos en Jerusalén Este y un tercero fuera detenido tras apuñalar a una mujer de nacionalidad filipina en Jerusalén Occidental. Sí, los últimos sucesos que mencionas son los que pasaron el domingo. Y, por ejemplo, esta mujer filipina estaba en la parada de un autobús. Tampoco ella está muy instruida en cómo reaccionar ante un ataque de cuchillo, porque se supone que estás en un sitio, no tienes por qué saber que hay fieras sueltas, fieras con aspecto humano. Pues se la abalanzó, la acuchilló y en su caso pudo salir corriendo porque la atacó en un sitio donde no había nadie. Y la pobre mujer pues fue herida, él salió corriendo y ahora creo que fue detenido, y este es el único que no ha sido disparado. En los otros casos, cuando están acuchillando, pues se les dispara porque si no siguen matando. A ver si alguien lo tiene claro, ¿cuál es la excusa o la explicación de la desproporción aparente, y vamos a poner muchas comillas, esto porque es una palabra que se utiliza mucho, la desproporción entre los israelíes muertos y los palestinos muertos en estos ataques? Porque los que atacan son solo los palestinos, los que salen con cuchillos son los palestinos, no son los judíos que salen con hachas, con cuchillos, con tijeras que atropellan a la gente, etcétera, etcétera. Y entonces dicen, han muerto solamente 19 israelíes y 95 palestinos. ¿Ya? Pero es como si hubieran muerto 500 palestinos. Si son 500 palestinos que te vienen con un cuchillo a matarte, tú tienes todo el derecho del mundo a defenderte y a aniquilarlos. Porque esto se llama defensa propia y está contemplado por absolutamente todas las leyes de los países más democráticos del mundo. Y el que no, pues que se quiere suicidar, que salte de un edificio o que se vaya de visita a hablar con los del Daesh. Seguimos. El gobierno del territorio controlado por los kurdos en Irak comunicó oficialmente la llegada de un representante de la comunidad judía al Ministerio de Asuntos Religiosos en una región cuya mayoría es musulmana. La ley sobre la protección de las minorías votada en mayo pasado estipula que si inclusive hay un solo fiel de cualquier religión, la que sea, sus derechos serán protegidos. Es el caso del representante judío, Sherzad Omar Mamsami,
quien este lunes organizó en Erbil, la capital del Kurdistán, y por primera vez en la zona, una ceremonia en recuerdo del pogromo de Bagdad entre el 1 y 2 de junio de 1941, conocido bajo el nombre de Farhud, en el que resultaron muertas más de un centenar de personas. A comienzos de los 40, en Irak había unos 135.000 judíos. Hoy día unas 400 familias se identifican aún como judías en el Kurdistán iraquí, donde oficialmente están registradas como musulmanas y sin que dispongan de ninguna sinagoga. En Israel viven actualmente unos 200.000 judíos de origen kurdo que tienen ganas de recuperar sus raíces en el Kurdistán, a pesar de que han pasado 2 o 3 generaciones desde su partida. Claro, ustedes se estarán preguntando, ¿pero el Kurdistán es un país, es un estado? Bueno, no es un estado y es una pena que no lo sea porque el pueblo kurdo tiene sus costumbres, tiene sus zonas, tiene sus áreas, siempre han estado allí y han sido los grandes olvidados del famoso Sykes-Picot de después de la Primera Guerra Mundial. Pasaron de ellos, no supieron mover sus hilos de influencia los kurdos y se quedaron atrapados en 3 países distintos, en Irak, en Turquía y en Siria. Y hoy en día, por ejemplo, los kurdos de Siria son uno de los objetivos primordiales del ataque de los del Daesh. Hemos oído hablar de la ciudad de Kobane o Kobani, pero también han sido durante décadas objeto del ataque de las fuerzas turcas, no solamente de grupos o milicias terroristas como Daesh, sino de ejércitos oficiales de países miembros del el Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, como Turquía, que los ha combatido, los ha reducido, los ha calificado de terroristas, y para ellos, pues muchos grupos de izquierda en todo el mundo se han olvidado de calificarlos como milicias o resistentes o defensores de una identidad, etcétera, etcétera, algo que se aplica a cualquier otro grupo musulmán, excepto a este, porque, claro, como se enfrenta contra otro grupo musulmán, mejor no nos metemos, mejor que se maten entre ellos, eso es problema interno. Pues nada, los kurdos son una etnia dentro del pueblo musulmán, y a pesar de ser musulmanes son muy respetuosos también con los cristianos y también con los judíos. Y con los judíos han tenido una convivencia de siglos y siglos. Y de hecho, cuando los judíos de Irak, del actual Irak, se vieron obligados a salir del país por las pogromos y las matanzas, pues la mayoría de ellos, de los judíos de origen kurdo, siguen manteniendo unas costumbres diferenciadas de los otros judíos salidos originarios de Irak, por ejemplo los de Bagdad. O sea, los judíos en Israel, hay sinagogas, por ejemplo, de judíos bagdadíes y de judíos kurdos, porque cada uno tiene sus propias costumbres, tradiciones, etcétera. A pesar de ser judíos, la identidad cultural es muy fuerte. Y la mayoría se fueron, pero quedaron unas 400 familias dispersas, pero que tuvieron que estar anotadas como musulmanes. No tienen ninguna sinagoga desde hace 70 años. Así que su identidad judía no se sabe exactamente cómo la han conservado, pero desde luego que haya en este territorio que todavía no es un estado, pero que tiene un gobierno propio, una ley que han decretado para proteger a las minorías, incluso en el caso de que sea uno solo, pues han dado lugar a que este judío que aparece representado, pues hiciera un homenaje a la matanza, al Farhud, una matanza que ocurrió en el año 41 en Bagdad. Volvemos a España. Un hombre de nacionalidad marroquí ha sido detenido en Pamplona por la Guardia Civil al tener intención de viajar a Siria para incorporarse a las filas del Daesh. El detenido, de 32 años, también realizaba labores de proselitismo en el establecimiento de hostelería que regentaba en la capital navarra. El detenido llamó la atención del Servicio de Información de la Guardia Civil al haber mostrado signos claros de radicalización, cambiando su comportamiento y apariencia, así como su círculo de amistades, hasta el punto de rechazar relacionarse con algunos familiares directos debido a su adhesión al ideario radical. Los responsables de la investigación se centran ahora en desentrañar la posible trama de contactos con la que el detenido contaba en España y esclarecer los medios y apoyos con los que contaba para alcanzar su destino final en Siria.
Sí, aquí me llama la atención más que la noticia cuando la vi en la televisión, Jordi. Te voy a contar por qué. Porque luego de dar más o menos estos datos, pues le preguntan a los vecinos. Ahí dice, no, un chico majísimo. O sea, eh, la policía, que no son los vecinos que lo ven todos los días, que hacen un seguimiento parcial porque te están controlando a mucha gente que potencialmente peligrosa. Pues la policía tuvo que detenerlo porque estaba a punto de irse a Siria, porque había cambiado sus costumbres, porque ya no saludaba a sus familiares, porque ya se vestía como un integrista, y en cambio para los vecinos seguía siendo un chico educado y todo bien. A mí me sigue extrañando eso. A mí me sigue extrañando. O que la gente del barrio de San Jorge en Pamplona son muy poco observadores, o este hombre tenía mucha capacidad actoral, o que la gente ve lo que quiere ver, que creo que es la hipótesis más fiable. Yo creo que la gente está tan convencida de que, bueno, eso de los terroristas y de los islamistas es algo que se ve en la tele, pero no en la realidad. Hasta el punto, Jordi, que tienen miedo de reconocer que pueden estar viviendo al lado de un ser tan peligroso para sus propias vidas, ¿no? A mí me recuerda el caso de algunos pederastas y de otra gente, pero claro, en el caso de otro tipo de delincuencia, pues hay un enmascaramiento trabajado a través de los años en esa identidad falsa. En cambio, la de los yihadistas se radicalizan en cuestión de pocos meses. Hay un cambio de actitud, hay un cambio de vestimenta, de las reuniones. Este hombre tenía una tetería, ¿no? Donde se reunían gente. Pues desde hace 3 meses en esa tetería se reunía un tipo de gente distinta. Y no estaban tomándose cervezas alegremente, sino que viendo vídeos de Daesh y de decapitaciones y estimulándose con la visión de la muerte del infiel. Yo creo que la sociedad española tenemos que estar un poquito más atentos y ver lo que hay y no lo que queremos ver. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Raquel, con la agenda cultural. Noticias culturales. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi. Cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Empezamos con una exposición maravillosa que nos presenta el Museo de las Tierras de la Biblia de Jerusalén. Es una exposición especial centrada en uno de los eventos más significativos de la historia del pueblo judío, el exilio babilónico. La exposición estará abierta hasta el 15 de mayo de 2016, así que tenemos mucho tiempo para encontrar una excusa para ir a Israel y en concreto a Jerusalén para disfrutar, entre otras cosas, de esta exposición. Es una historia nunca antes contada, la historia de una familia que vivió el exilio babilónico, su tragedia y su posterior redención. La experiencia de la destrucción de Jerusalén, el viaje agotador a Babilonia, la vida cotidiana de los exiliados de Judea en cautiverio y finalmente el retorno a Sion. En la exposición, por primera vez, se presentan objetos originales que datan de la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico, incluyendo, por ejemplo, tablas de arcilla del archivo Al-Yahudu, el nombre de la ciudad que los exiliados de Judea que se establecieron le dieron a esa localidad del sur de Irak, que muestra la evidencia fascinante de la vida de estos exiliados. Este archivo se considera uno de los hallazgos arqueológicos más importantes relacionados con la historia del pueblo judío. Como complemento a estos objetos expuestos, aparecen ilustraciones de la época medieval y moderna de los dramáticos acontecimientos que se han convertido en un símbolo de la resistencia del pueblo judío. Además, es una exposición multimedia con las técnicas más avanzadas y realzan esta exposición que se centra, como les decimos, en uno de los hitos más importantes de nuestra historia. Bueno, pues nada, ya saben, si además viajan a Israel en estas fechas, pues disfrutan de esa exposición. Exposición que se llama Junto a los canales de Babilonia, Muy un título bien. Precioso también. Pues sí, eso en Israel. ¿Y Eso seguimos en Israel, Raquel? No, volvemos a Sefarad, Sí. en concreto a Madrid, para hablarles de un seminario que lleva el título El amor de Dios en Baruch Spinoza,
que organiza Centro Sefarad. Lo acoge este seminario de carácter filosófico sobre el amor de Dios en Baruch Spinoza, donde se desvelará la influencia que los escritos cabalísticos tuvieron en el pensamiento de uno de los filósofos más importantes del racionalismo europeo. Tendrá lugar este 3 de diciembre de 10 a 12 de la mañana en la sala de juntas del Centro Sefarad. El seminario, que contará con un número de participantes reducido, será impartido por el profesor Miguel Beltrán, que es catedrático de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares. Él ha desarrollado su labor investigadora en torno al contexto histórico de la metafísica de Spinoza, así como de la Cábala en el Renacimiento y en el siglo XVIII. Ya no les tenemos que hablar de Baruch Spinoza, pero bueno, ya saben que es un filósofo neerlandés de origen sefardí, heredero crítico del cartesianismo, y es considerado uno de los más grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII. Antes he dicho el siglo XVIII, pero era el siglo XVII, perdónenme. Fue el primero en emplear una visión crítica histórica de la Biblia, lo que le llevó a ser excomulgado, rechazado por su propia comunidad en 1656. Pues sí, los judíos de Holanda no querían saber nada de él por esa visión tan moderna. Suele pasar con estos pensadores que tienen una visión moderna que muchas veces choca con los más religiosos, obviamente, ¿no? Bueno, pues Spinoza, uno de los grandes pensadores. Yo me quedé sin estudiar en la universidad porque nuestro profesor era tan malo que se le pasó el curso y se olvidó de Spinoza. No llegó. Madre mía. He dicho universidad, pero quería decir en el instituto. Sí, o sea que no llegaste a la selectividad sin haber estudiado Spinoza. Un recuerdo para mi profesor de filosofía del instituto. El mío, en cambio, era muy bueno. Bueno, pues mira, siempre se compensa, ¿eh? Sí. Yo tuve otros muy buenos también, pero vamos, este en concreto no. Vaya, por Dios. Bueno. Libros. Uno muy, muy interesante que nos presenta Editorial Periférica y que se llama La ciudad sin judíos. Está publicado por primera vez en 1922 y es una sátira feroz del antisemitismo centroeuropeo que habría de verse superado por la realidad pocos años después, cuando las ciudades europeas realmente fueron vaciadas de judíos y comenzó la Shoah. A pesar de la contundencia de su argumento, esta novela está llena de personajes seductores y momentos hilarantes, pues el humor y la inteligencia son dos de las claves esenciales en la obra de este autor por descubrir, Hugo Bayer, asesinado precisamente por escribir novelas como esta. Claro. Él era un escritor y periodista judío, nació en Baden en 1872 y fíjate, Jordi, que en aquella época viajó por medio mundo, vivió en Zúrich, en Nueva York, incluso obtuvo la ciudadanía norteamericana. También Berlín, Múnich y Hamburgo fueron los lugares donde vivió, donde escribió, y finalmente fue abatido a tiros en la Viena de 1925 por un antisemita de la extrema derecha. Este personaje, el asesino, fue absuelto posteriormente por la justicia, lo que la prensa austríaca justificó por la inmoralidad del autor de La ciudad sin judíos. Era de talante progresista, crítico con la sociedad de su época y pionero, por ejemplo, en temas como la defensa de la emancipación de la mujer. Sus novelas fueron incluso analizadas posteriormente con intenciones políticas y partidistas por miembros de la SS y prohibidas. Su hijo Helmut fue deportado en 1942 a Auschwitz, donde presumiblemente murió. Así que estamos deseando leer La ciudad sin judíos, que nos presenta Periférica. Hablaremos seguramente con su editor y le dedicaremos un marcapáginas. Pues nada, Raquel, ya estás llamando al editor. Ya lo he hecho, Jordi. Ay, amigos, así que solo me queda leer el libro para poder hacer preguntas mínimamente interesantes. Claro que sí. Gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.